Estamos hablando de lazos rotos. El día de ayer vimos cómo el Señor Jesús sana a una mujer, dice la palabra, que estaba encorvada, que venía encorvada. Tenía 18 años, que había estado atada por un espíritu. Lo vamos a ver el día de hoy. Y el Señor le dice: mujer, eres libre de tu enfermedad. Veíamos que el Señor la vio, la llamó, le dijo y se inclinó, puso sus manos sobre de ella. Y vean el gran milagro, dice al final que ella se enderezó luego. Qué bendición, está 18 años encorvada, se endereza luego y glorifica a Dios. Y ahí, déjeme decirle, usted póngase a pensar, recuerde que estaban en la sinagoga, un lugar donde iban, se congregaban para escuchar palabra del Señor, y de repente pues ahí exponían las escrituras, abrían los rollos donde venía la palabra del Señor, y de repente viene Jesús, la llama y un gran milagro, y esta mujer alabando, glorificando, bendiciendo al Señor con todo su corazón. La gente seguramente, porque déjeme decirle, donde está Jesús hay milagros, amén, maravillas, pero también había multitudes, oiga, donde Jesús manifiesta su gloria y su poder, ahí hay multitudes. Y cuando vemos este gozo, vemos esta alegría de esta mujer, ¿qué cree? Veamos al versículo 14 de Lucas capítulo 13, versículo 14, dice: pero, ay, cómo nos menciona Lucas en el gozo, en la alegría que había de esa sanidad. Menciona Lucas: pero el principal de la sinagoga, dice aquí, enojado de que Jesús hubiese sanado a la mujer en el día de reposo. Viene una situación de gozo, de júbilo y de alegría, y este hombre, que era el encargado de la sinagoga, que seguramente era un fariseo, porque según los estudiosos, los fariseos era muy común que ellos estuvieran en las sinagogas, mientras los saduceos eran más apegados a estar en el templo. Entonces este hombre, encargado del templo, se enoja de la situación, hermano. ¿Por qué se enojó? Déjeme decirle, como líder religioso que era el encargado de la sinagoga, debería de haber visto más por la condición de la gente. Oiga, veíamos el día de ayer, seguramente esta mujer había venido a la sinagoga por bastante tiempo. Recuerde que era el día de reposo, estaba ahí y estaba escuchando el mensaje, la palabra. Pero déjeme decirle algo tremendo aquí en la palabra de Dios. Probablemente estaba enojado porque habían visto mucho tiempo, muchos años, a esa mujer acercarse a la sinagoga, escuchar palabra, pero no la habían visto sanar, no habían podido hacer nada por ella, no habían podido realizar nada. Ellos, como maestros de la ley, como líderes religiosos, no le habían podido quitar esa encorvadura que tenía, hermano. Estaba molesto, estaba enojado por el milagro. A veces así ocurre en algunas personas. Dios hace milagros y la gente se enoja, y el uno se enoja y el otro se enoja. ¿Y por qué a él la sanó? ¿Y por qué él lo hizo? Y no debería de haberlo hecho de esta manera. Y cuestionamos cómo Dios de alguna manera empieza a obrar en la gente. Y vemos aquí enojado porque la mujer no había sanado anteriormente. Ellos no habían hecho nada por ella. Y vamos a decir, a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí: enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Recuerde, era el líder ahí, era la persona que estaba encargada de la sinagoga, y de repente empieza a querer dar su sermón, empieza a querer dar su palabra. Ustedes están haciendo mal, porque lo que hicieron deberían de hacerlo en el día de reposo. Y si lo vemos el día de hoy, quiso justificar su enojo, su coraje con la palabra del Señor. Quiso dar la palabra para justificar que Jesús había sanado a esta mujer. La palabra de Dios que en un momento dado él quiso dar, y nosotros podemos ver aquí la ley de Dios, déjeme decirle, es para resguardar nuestras vidas y recibir la bendición de Dios, no para destruirnos. Si nos ponemos a pensar, la ley, la palabra del Señor es para nuestro bien, es para nuestro cuidado, pero este hombre aquí la quiso utilizar de alguna manera. ¿Para qué? Para que
este gozo, esta alegría que había en esta mujer, que era una mujer que había acabado de ser libre. ¿Qué quería hacer este hombre? La quería atar nuevamente, ahora con la religión, según él, con la palabra, pero era más que nada, era el enojo, porque dice aquí que estaba enojado, oiga, estaba enojado por ver a una mujer sana, a una mujer libre. ¡Qué tremendo! Y sigue diciendo la palabra de Dios. Vea lo que hace el Maestro, lo que hace Jesucristo nuestro Señor. Dice, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita. ¡Wow! ¡Qué palabra tremenda! Dice, cada uno de ustedes no desata en el día de reposo su buey o su asno al pesebre y lo lleva a beber. Vean lo que empieza a enseñar el Señor. Algo muy común, algo muy de lo cual toda la gente se iba a identificar. Le dice a este hombre, estaba enojado, pues Jesús lo aplaca, le dice hipócrita. ¿Y qué le dice? Dice, cada uno de ustedes no desata, y empieza a él a enseñar de una manera muy práctica. Ustedes, aún en el día de reposo, tienen compasión por los animalitos, no los dejan ahí amarrados, se los llevan para que tomen agua, se los llevan para que beban el agua, dice, para que los desatan aún en el día de reposo, dice, versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado. Vea la comparativa que hace Jesús. Unos animalitos los desatan y luego dice a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Jesús les menciona 18 años la había atado. No se le debería, vea lo que dice, desatar de esta ligadura en el día de reposo. Vea cómo el Maestro hace y da esta enseñanza tan práctica del atar y del desatar. Por eso vimos el día de hoy el tema lazos rotos, porque es lo que Jesucristo vino a hacer. El Señor Jesucristo supo y se dio cuenta que esta mujer estaba atada por un espíritu inmundo. Y déjeme decirle, el lazo, porque está hablando de algo que te ata, de alguna manera te mantiene ahí sin poder moverte. Dice, el lazo es sumisión. Y vamos a ver el día de hoy un ejemplo. ¿Qué es lo que puede hacer un lazo en tu vida? Porque está hablando el Señor Jesús de desatar, de atar y de desatar. Los animalitos los desatas y los llevas para que tomen agua. Y dice, si esta mujer Satanás la había atado, ¿cómo no la desataría aún siendo en el día de reposo? ¿Qué pasa cuando viene el enemigo? Cuando tú estás con las manos arriba en alto, eres libre por la sangre de Cristo y de repente viene el enemigo y te ata. Y vamos a ver un ejemplo el día de hoy aquí. ¿Qué es lo que pasa? Me va a atar aquí mi esposa mis manos con un lazo, porque aquí Jesús nos está dando esa enseñanza. Viene y lo ata, viene y te ata. Y el enemigo, déjeme decirle, aquí es lo que dice la palabra de Dios. El enemigo tenía atada a esta mujer. Y aquí estoy yo aquí ya con mis manos, aquí se ve el lazo, estoy atado. ¿Qué es lo que hace el lazo en la vida de la persona, en mi vida, hermano? El lazo es sumisión. El lazo te entorpece. El lazo, ¿qué es lo que hace? Te bloquea. Déjame decirle, no puedo hacer nada, no puedo tocar el piano, aquí estoy, pero estoy atado, no puedo levantar mis manos arriba, no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy atado. Así el enemigo, el demonio, hace con nosotros, entorpece tu visión. Cuando el enemigo viene y te ata en tus pensamientos y en tus emociones, entorpece tus ideas, entorpece tu entendimiento, tus metas, tus proyectos. Porque déjame decirte, el lazo, y si mi esposa agarra ahí el lazo, la agarra y yo me quiero ir, agárralo fuerte, y yo me quiero ir, no me deja ir. ¿Por qué? Porque yo me trato de jalar, pero el lazo lo que hace es someterte, te somete, no te deja irte hacia donde tú quieres ir, sino que te tiene ahí agarrado. Y eso es lo que el enemigo, lo que el demonio tenía en esta mujer. Pero viene Jesús y dice la palabra de Dios aquí en el versículo 16, esta hija de Abraham que Satanás había atado, dice aquí, 18 años, no se le debería desatar. Ahora ella me va a desatar, no se le debería desatar de esta ligadura en el día de reposo. Déjeme decirle, aquí yo ya tengo marcas. Aquí se me quedaron marcas. ¿Por qué? Porque estaba yo atado.
Y así esta mujer, en el momento que Jesús viene, la desata. Déjeme decirle que hasta eso seguramente se le quitó, porque cuando Dios hace las cosas, las hace completas en nuestras vidas. Pero déjeme decirle otra cosa bien importante, que ni el fariseo o este hombre principal de la sinagoga, que dice la palabra de Dios que estaba ahí, había logrado ver. Es lo que Jesús sí logró ver. ¿Y qué es lo que Jesús vio? Póngame mucha atención. Jesús vio el espíritu. Vio en el ambiente espiritual el espíritu que estaba atando a esa mujer. Algo que ese hombre, ese líder religioso no pudo ver. Y a veces nos pasa así a nosotros. No podemos ver lo que acontece en el ambiente espiritual. A veces estamos tan cegados que no podemos ver lo que acontece, y el demonio que está atando a una persona o a una hombre o mujer que está enferma. En este caso, esta enfermedad era provocada por un espíritu que tenía atada a la mujer, la tenía atada ya por 18 años. Y Jesucristo logra ver lo que el hombre no puede ver. Jesucristo vio cómo la tenía atada, la tenía amordazada, la tenía ahí esa mujer bloqueada. Jesús aquí está cumpliendo el Salmo 91, versículo 3. A lo mejor usted sabrá de ese salmo que dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él vio que el enemigo la tenía atada y estaba el Señor librando a esta mujer del lazo del cazador. El Salmo 124, versículo 6, vea lo que dice: Bendito sea el Señor, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó, escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo, dice el Salmo, y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Se rompió el lazo en esta mujercita, en esta mujer de 18 años. El Señor quebrantó ese lazo, la desató, dice, de esa ligadura en el día de reposo. Jesús vio lo que nadie había visto en el ambiente espiritual. Recuerde, vio al demonio sometiendo a la mujer. Llegó la salvación y la libertad en la vida de esta mujer. Ser atado, ser libre, hermano, es una condición que existe en estos tiempos. ¿Qué ha venido el enemigo a nuestras vidas? A someter, a atar en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Hermano, Jesús nos ha dado autoridad a nosotros, su iglesia, para atar y para desatar. En estos tiempos estamos llamados a destruir las obras de las tinieblas en el nombre de Jesús. Entonces, en esta noche, guerrera de oración, que estamos aquí orando, que estamos aquí clamando, que estamos pidiendo, vemos aquí en la Escritura, en la palabra de Dios, una verdad que nosotros tenemos que vivir, que nosotros tenemos que llevar a cabo.